Nunca imaginé que a mis 68 años me encontraría simulando un desmayo en la cama de un hospital, con el único fin de oír a mi propio hijo murmurar con frialdad: «Este es tu último aliento, viejo». Lo más espeluznante fue verlo desconectar el suministro de oxígeno con sus manos, buscando mi final solo para apoderarse del dinero. Antes de seguir con esta dolorosa confesión, te invitamos a sumarte a la comunidad del canal. Oprime la campanita para que te avise de nuestras publicaciones, ya que cada día te traemos nuevas historias y testimonios. No olvides regalarnos tu me gusta y escríbenos en la sección de comentarios desde qué lugar del mundo nos estás mirando. Mi nombre es Miguel Ángel Vázquez Moreno, y lo que estoy a punto de compartir contigo transformó de manera definitiva mi visión sobre los lazos de sangre, la fidelidad y el verdadero carácter de aquellas personas que creemos conocer a fondo. Durante más de 6 décadas, forjé una existencia que consideraba estable y segura. Un negocio inmobiliario floreciente, Construcciones Vázquez, que edifiqué desde cero, ladrillo a ladrillo. Desde que cumplió mis 25 años, tuve una esposa admirable, Beatriz, mi compañera inseparable y leal por 4 décadas, y 2 hijos que yo creía eran mi máximo orgullo y satisfacción. Elena, mi hija de 39 años, siempre fue una mujer autónoma y muy dedicada al trabajo. Desde su juventud, demostró una personalidad resuelta y fuertes valores éticos. Hace ya 3 lustros se trasladó a Barcelona para progresar en su oficio de arquitecta. Sin embargo, nos visitaba puntualmente cada mes, como un ritual sagrado, y mantenía un contacto incesante. Jamás me solicitó apoyo económico, ni mostró un interés desmedido en los asuntos de la empresa. Adrián, en marcado contraste, siempre tomó caminos distintos. Con 42 años y casado con Pilar desde hacía una década, nunca logró establecerse laboralmente por su cuenta. Aunque colaboró ocasionalmente en la constructora familiar, lo hacía sin una auténtica convicción ni responsabilidad plena. Sus cambios continuos de empleo y sus proyectos que fracasaron me generaron inquietud, aunque yo siempre buscaba justificar su actitud, pensando que con el tiempo alcanzaría la madurez. El 10 de marzo del 2024 fui internado en el Hospital Universitario La Paz a causa de una grave infección pulmonar. Los especialistas sanitarios me explicaron que mi edad avanzada complicaba la situación, haciendo necesaria una estancia prolongada y un suministro permanente de oxígeno. En los primeros días, Adrián y Pilar aparentaron una preocupación sincera. Me visitaban a diario y se ofrecían a ayudar en todo. Sin embargo, algo comenzó a perturbarme. Las interrogantes de Adrián se volvieron extrañamente específicas y machaconas. No preguntaba tanto por mi estado de salud como por el desfile de documentos, mis claves bancarias, dónde guardaba papeles cruciales y los pormenores de mi última voluntad. Papá, ¿dónde tienes los archivos del banco? ¿Está al día el testamento? ¿Quién tiene las contraseñas para el manejo de la empresa? Me insistía. Al principio, interpreté estas dudas como la inquietud habitual de un hijo ante mi delicado estado. Creí que solo quería estar listo para echar una mano en caso de una situación crítica. Incluso me emocioné al ver a mi hijo tan comprometido y con sentido de responsabilidad por primera vez en años. Pero percibió algo en su modo de hablar, en la insistencia, en cómo sus ojos brillaban cuando yo mencionaba montos de dinero o registros importantes. Pilar también se unía con entusiasmo a estas charlas, memorizando cada detalle que yo revelaba. Sus miradas de complicidad, cuando pensaban que yo no los veía, empezaron a provocarme una sensación desagradable en el estómago. El doctor Carlos Jiménez Ortega, mi médico de cabecera, se mostró optimista sobre mi recuperación, pero hacía hincapié en la necesidad de descansar totalmente y mantener el oxígeno sin interrupciones. Don Miguel, su cuerpo está reaccionando bien a las medicinas, pero debe evitar cualquier alteración o situación estresante. El oxígeno es fundamental para que se restablezca por completo, me explicó durante sus revisiones matutinas. Durante esos días iniciales, mientras permanecía conectado al aparato de oxígeno, comencé a observar con mayor atención el comportamiento de las personas a mi alrededor.
Beatriz, mi compañera de vida, me demostraba una preocupación maternal auténtica. Me traía alimentos caseros y me ponía al tanto de las novedades menores del hogar. Sus lágrimas, cuando los doctores hablaban de mi condición, eran transparentes. Brotaban de su sentimiento más profundo. Elena llamó desde Barcelona 3 veces al día, siempre preguntando por los aspectos médicos específicos y ofreciéndose a tomar un vuelo de inmediato, si era preciso. «Papá, ¿cómo están tus cifras de oxígeno? ¿Cambiaron algo en el tratamiento? Puedo estar ahí mañana mismo», me dijo con la voz afectada por la distancia y la genuina ansiedad. Adrián y Pilar, en cambio, parecían más interesados en temas de bienes que en mi verdadera mejoría. Sus diálogos inevitablemente derivaban hacia asuntos de finanzas, propiedades y el futuro de la constructora. Cuando mencionaban mi salud, sonaba prefabricado, poco natural, como si estuvieran cumpliendo con un requisito social más que expresando afecto verdadero. El 4.º día de mi internamiento, algo modificó mi perspectiva de forma irreversible. La madrugada del 14 de marzo cambió mi vida para siempre. Eran alrededor de las 3:15 de la mañana, cuando oí unos pasos sigilosos acercándose a mi habitación. Los sedantes que me habían dado para ayudar a dormir me mantenían en un estado de adormecimiento, pero mi mente seguía parcialmente activa. Reconocí al instante la silueta de Adrián, que ingresaba con cautela por la puerta ligeramente abierta. Se desplazaba con una precisión estudiada, como si hubiera ensayado cada movimiento de antemano. La escasa luz que entraba del pasillo proyectaba sombras inquietantes sobre su cara, dejando ver una expresión que nunca le había visto a mi hijo: fría, resuelta, totalmente desprovista de cualquier rastro de amor familiar. Mi instinto de supervivencia se despertó al momento. Algo en su actitud me alertó de un riesgo inminente. Decidí mantener mis ojos cerrados y controlar la respiración, simulando estar profundamente dormido. Fue una decisión rápida que salvaría mi existencia. Adrián se acercó despacio a mi cama, deteniéndose justo al lado del equipo de oxígeno que me mantenía estable. Durante varios segundos se quedó inmóvil, comprobando aparentemente que yo estaba completamente inconsciente. Pude sentir su respiración acelerada, el temblor casi imperceptible de sus manos, la tensión que emanaba de todo su cuerpo. Lo que sucedió después superó mis peores temores. Con movimientos intencionados y calculados, empezó a manipular el tubo de oxígeno que llegaba a mi nariz. Primero aflojó ligeramente la conexión, como poniendo a prueba la resistencia del sistema. Luego, con una decisión de que me congelara la sangre, desconectó por completo el suministro. En ese momento, acercándose a mi oído, me susurró las palabras que se incrustarían en mi memoria para siempre. «Esta es la última aspiración que haces, viejo. Ya es hora de que descanses eternamente y nos permitas vivir con tranquilidad». El susto inicial casi me hace reaccionar sin querer, pero logré mantener la calma absoluta. Mi corazón latía de forma descontrolada, pero seguía fingiendo estar desmayado, escuchando cada frase que salía de la boca de mi propio hijo. Pilar tenía razón. Continuó hablando en voz baja, seguro de que yo no podía oírlo. «Hemos estado esperando por años que tomes la decisión de jubilarte y nos traspases la empresa, pero tu obstinación nos está arruinando. Los acreedores ya no pueden esperar más, papá. Asumimos compromisos pensando en la herencia y ahora necesitamos dinero de forma urgente». Sus palabras sacaban a la luz una planificación macabra que me dejó totalmente destrozado. No era un arrebato del momento o una resolución desesperada. Era un plan cuidadosamente elaborado entre él y su esposa para eliminarme y quedarse con todo lo que había construido a lo largo de décadas de labor honrada. Construcciones Vázquez tiene un valor que supera fácilmente los 2,5 millones de euros en el mercado actual. Continuó su discurso sombrío. Con esa suma, podemos liquidar las deudas del apartamento en Marbella, los préstamos personales que pedimos el año pasado, y aún nos quedaría suficiente efectivo para vivir sin trabajar durante un buen tiempo. La envergadura de su delito me impactó como un mazazo. No solo estaba intentando acabar con mi vida, sino que además
Había estado usando mi constructora como garantía para adquirir deudas personales sin mi conocimiento ni permiso. La confianza que le había entregado por años había sido traicionada sistemáticamente. Elena jamás se enterará de nada, prosiguió con una frialdad que me aterrorizó. Ella vive demasiado lejos y siempre se ha mantenido al margen de los negocios familiares. Cuando regresa de Barcelona para el funeral, ya habremos formalizado la transferencia de propiedades. Pilar ya consultó con su primo, que es abogado, sobre los procedimientos de sucesión acelerada. Cada frase era una cuchillada directa a mi corazón de padre. El hijo que había criado, educado y querido sin reservas durante 4 décadas, estaba organizando mi deceso con la misma normalidad con la que se organiza una escapada durante cerca de 10 minutos. Permanecí sin el oxígeno que me ayudaba, sintiendo cómo mi cuerpo empezaba a sufrir los primeros síntomas de la falta de aire. Mi capacidad de concentración, forjada durante años de tomar decisiones empresariales bajo presión, me permitió mantener la calma por fuera, mientras por dentro luchaba contra el pánico y la necesidad imperiosa de respirar hondo. Adrián continuaba hablando, aparentemente satisfecho con el progreso de su maligno plan. Mañana por la mañana, cuando las enfermeras descubran que el equipo se desconectó por casualidad en la noche, será tarde. A tu edad y con la neumonía, nadie sospechará algo raro. Se clasificará como un accidente médico fatal. La precisión de su planificación me demostró que esto no era una ocurrencia improvisada. Habían analizado con detenimiento mi condición, los protocolos del hospital, las rutinas del personal de enfermería, y habían calculado exactamente cómo llevar a cabo el crimen perfecto sin levantar alarmas. En ese momento crucial, cuando empezaba a sentir mareos por la carencia de oxígeno, escuché pisadas acercándose por el corredor del hospital. Los pasos que se aproximaban por el pasillo se hicieron más fuertes rápidamente. Adrián entró en pánico al darse cuenta de que alguien se dirigía justo a mi habitación a esas horas avanzadas de la noche. Con movimientos torpes y desesperados, intentó volver a conectar el tubo de oxígeno a toda prisa, pero su nerviosismo lo delató. La puerta se abrió de golpe y la luz del pasillo iluminó toda la escena. Era Carmen Soto Navarro, la enfermera jefa del turno de noche, una mujer de 45 años con más de 2 décadas de experiencia hospitalaria. Su mirada profesional y entrenada captó de inmediato que algo no estaba bien en la situación. ¿Qué hace usted aquí a estas horas, señor Vázquez?, preguntó Carmen con un tono firme pero educado, dirigiéndose a Adrián mientras encendía las luces de la habitación. Sus ojos se fijaron al instante en el equipo de oxígeno, notando que las conexiones no estaban en su posición habitual. Adrián empezó a balbucear visiblemente nervioso, buscando desesperadamente una excusa creíble. Vine a ver cómo estaba papá. Me pareció que le costaba respirar y noté que el tubo del oxígeno estaba un poco suelto. Solo trataba de ajustarlo mejor. Carmen se acercó con profesionalismo al equipo médico, inspeccionando meticulosamente cada conexión con la destreza de alguien que ha visto situaciones similares antes. Es extraño, señor Vázquez. Yo misma revisé este equipo hace menos de 2 horas, durante mi ronda de la 1:30, y todo funcionaba y estaba perfectamente conectado. La tensión en el ambiente era palpable. Adrián intentaba mantener la calma, pero gotas de sudor empezaron a aparecer en su frente. Quizás se aflojó solo. Ya sabe cómo son estos aparatos de hospital. A veces las conexiones se mueven. Mientras tanto, yo continuaba fingiendo estar profundamente sedado, pero internamente mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, procesando toda la información que había escuchado. Carmen era mi salvación inmediata, pero también entendí que debía manejar esta situación con extrema cautela para no anunciar prematuramente a Adrián de que yo conocía sus intenciones asesinas. Carmen tomó su pequeña linterna y examinó detalladamente mis signos vitales, comprobando mi pulso, mi temperatura y los niveles de saturación de oxígeno en el monitor digital. Los parámetros del señor Moreno muestran una leve alteración en los últimos minutos. La saturación disminuyó temporalmente,
pero ahora se está normalizando de nuevo. ¿Es eso normal?, preguntó Adrián tratando de sonar preocupado, pero incapaz de disimular completamente su nerviosismo. Con pacientes de la edad de su padre y en su condición actual, cualquier interrupción en el suministro de oxígeno puede ser potencialmente peligrosa, explicó Carmen mientras anotaba detalladamente la situación en su tableta electrónica. Por eso tenemos normas muy estrictas y hacemos revisiones constantes cada 2 horas. Observé discretamente cómo Carmen registraba meticulosamente cada aspecto: la hora exacta, el estado del equipo, la presencia de Adrián, las anormalidades en mis signos vitales. Su profesionalismo y minuciosidad me dieron algo de tranquilidad, sabiendo que había dejado un registro de lo ocurrido. Señor Vázquez, le agradezco su inquietud por su padre, pero debo recordarle que las visitas fuera del horario establecido necesitan permiso previo del médico personal, continuó Carmen con firmeza y tacto. Además, cualquier manipulación de los equipos médicos debe ser realizada únicamente por personal capacitado. Adrián se acercó con resignación, pero pude sentir la frustración y el enfado reprimido en su rostro. Su plan perfecto había sido interrumpido en el momento más crucial, y ahora debía irse sin haber logrado su macabro objetivo. Por supuesto, enfermera. Solo me preocupaba por papá. ¿Está segura de que se encuentra estable ahora?, hoy preguntó haciendo un último intento por obtener información sobre mi verdadera situación. El señor Moreno está respondiendo adecuadamente al tratamiento. Sus signos vitales se han estabilizado por completo y el suministro de oxígeno está funcionando correctamente, respondió Carmen mientras realizaba una última comprobación del equipo. Le sugiero que vuelva durante el horario de visitas establecido, de 10 a 20 horas, después de que Adrián se retirara de mala gana. Carmen se quedó varios minutos más en la habitación, haciendo una inspección completa de todos los sistemas de monitoreo. Su experiencia le había enseñado a confiar en su intuición, y algo en toda esa situación no le había parecido del todo normal. Una vez que confirmó que estábamos solos, abrió ligeramente los ojos y susurré muy quedo: «Enfermera Carmen». Ella se acercó inmediatamente, sorprendida de que estaba despierto. «Señor Moreno, ¿cómo se siente? ¿Ha estado consciente durante la visita de su hijo?». «Escuché absolutamente todo», le confesé en una voz apenas audible. «Necesito hacer una llamada urgente, pero nadie puede saberlo. Es un asunto de vida o muerte». Carmen me miró con seriedad, asimilando la gravedad implícita en mis palabras. Su trayectoria le había enseñado a identificar situaciones familiares complejas, y mi tono de urgencia desesperada le confirmó que algo muy serio estaba ocurriendo. «¿Qué necesita que haga, señor Moreno?», preguntó con profesionalismo y total discreción. «Mi teléfono celular está en el cajón de la mesita. Necesito llamar a mi abogado, Javier Morales Sánchez. Es esencial que pueda con él de inmediato, antes de que mi hijo vuelva mañana». Carmen recuperó discretamente mi teléfono y me ayudó para realizar la llamada. Eran las 4:20 de la madrugada, pero Javier era un amigo fiel desde hacía más de 2 décadas, y yo sabía que respondería a una verdadera emergencia, sin importar la hora. «Miguel, ¿qué pasa?». «¿Estás bien?», respondió Javier con voz preocupada después del tercer tono. «Javier, necesito verte con urgencia en el hospital. Es una emergencia legal y personal que no puedo explicar por teléfono. ¿Puedes venir ahora mismo?». «Claro, Miguel. Estaré allí en 40 minutos como máximo». «¿Necesitas que traiga algún documento en particular?». «Trae todo lo relacionado con mi testamento actual y los papeles de constitución de la empresa. Vamos a realizar cambios inmediatos y definitivos». Javier llegó al hospital exactamente a las 5:10 de la mañana, vestido con un traje formal y con su maletín de cuero negro. Carmen había gestionado su entrada discretamente, presentándolo al personal de seguridad como un médico consultor especialista que venía a evaluar mi caso por solicitud urgente de la familia. La estrategia resultó perfecta. En hospitales como La Paz, las visitas médicas de emergencia a cualquier hora son completamente habituales, especialmente para pacientes mayores con complicaciones respiratorias. Javier incluso había traído una bata médica blanca
que nos usó como un disfraz convincente. Miguel, explícame con exactitud qué ha ocurrido, me dijo Javier una vez que Carmen nos dejó solos, asegurando la puerta y manteniendo una vigilancia discreta desde fuera. Le narré cada detalle de la traumática experiencia, la entrada silenciosa de Adrián, la desconexión intencionada del oxígeno, sus confesiones sobre los planos acordados con Pilar, las deudas contraídas usando mi empresa como garantía sin permiso, y su frialdad calculada al planear mi asesinato como una solución económica. Javier escuchó con un semblante cada vez más serio, tomando notas meticulosas en su libreta legal. Su experiencia como abogado especializado en derecho familiar y sucesiones le permitirá entender de inmediato las graves consecuencias legales y personales de toda la situación. Miguel, esto constituye un intento de homicidio premeditado, me explicó con absoluta seriedad. Pero antes de emprender cualquier acción legal, debemos proteger tu patrimonio de inmediato. Si Adrián ha adquirido deudas avalando con la empresa, podrían embargar bienes en cualquier momento. Justo por eso te llamé, Javier. Necesito modificar mi testamento completamente esta misma madrugada. Adrián debe ser excluido totalmente de cualquier herencia y Elena debe recibir la totalidad de mis bienes y la compañía. Javier abrió su maletín y sacó varios documentos legales junto con su computadora portátil. Aquí tengo tu testamento actual, firmado en septiembre de 2021, donde establecías una distribución equitativa entre Adrián y Elena. ¿Estás completamente seguro de querer excluirlo totalmente? Esta decisión será definitiva. Absolutamente seguro, respondió sin titubear. Un hijo que intenta a su propio padre por dinero no merece recibir ni una moneda de lo que construí durante toda mi vida. Elena siempre ha demostrado integridad, autonomía y sólidos principios. Ella será la única beneficiaria. Durante la siguiente hora, Javier redactó minuciosamente el Nuevo Testamento con especificaciones legales precisas. El documento establecía que Elena Vázquez Ruiz recibiría el 100% de Construcciones Vázquez, todas las propiedades, cuentas bancarias, inversiones y cualquier bien de valor que formara parte de mi patrimonio personal. Al mismo tiempo, incluimos cláusulas específicas que anulan cualquier deuda o compromiso financiero adquirido por Adrián, utilizando mi nombre, mi empresa o mis propiedades como respaldo. Estas protecciones legales eran esenciales para impedir que sus acreedores pudieran reclamar una parte de mis bienes. También necesitamos contactar de inmediato a Beatriz para comenzar una investigación financiera a fondo, sugirió Javier. Debemos identificar exactamente qué compromisos ha adquirido Adrián y con qué instituciones bancarias o prestamistas. Beatriz tiene acceso a todos los archivos de la casa y sabe dónde están los documentos importantes, confirmó. Ella puede revisar la correspondencia bancaria, los contratos y cualquier papel que Adrián haya podido firmar a mis espaldas. Llamamos a Beatriz desde mi teléfono. Aunque eran las 6:30 de la mañana, respondió al instante con evidente preocupación por mi salud. Miguel, ¿cómo te sientes, cariño? ¿Ha empeorado algo durante la noche? Le preguntó con una dulzura auténtica que contrastaba dolorosamente con las intenciones asesinas de nuestro hijo. Beatriz, necesito que hagas algo muy importante para mí. Ve inmediatamente al estudio de la casa y revisa todos los documentos bancarios de los últimos 2 años. Busca cualquier papel que tenga la firma de Adrián, especialmente contratos de préstamo, avales o garantías que involucren nuestras propiedades. Ha ocurrido algo grave, Miguel. Tu voz suena muy tensa, intuyó mi esposa. Te explicaré los detalles cuando vengas al hospital, pero es crucial que traigas toda la documentación que encuentres. Javier está aquí conmigo y estamos gestionando un asunto legal urgente relacionado con la empresa. Beatriz, siempre diligente y comprometida, confirmó que estaría en el hospital antes de las 9:00 de la mañana con todos los documentos requeridos. Su lealtad inquebrantable a lo largo de 4 décadas de matrimonio representaba un doloroso contraste con la traición de nuestro hijo. Mientras esperábamos, Javier y yo planificamos estratégicamente los siguientes pasos. Era fundamental mantener una discreción
absoluta sobre nuestras legales hasta completar todas las modificaciones patrimoniales y tener pruebas documentales, acciones completas de las actividades fraudulentas de Adrián. Miguel, una vez que firmemos este nuevo testamento, quedará registrado automáticamente en el registro oficial de actos de última voluntad, explicó Javier. Sin embargo, aconsejo también que preparamos una declaración jurada que describe en detalle los sucesos de esta madrugada, por si necesitamos presentar cargos penales más adelante. ¿Crees que deberíamos involucrar a la policía de inmediato?, preguntó, sintiendo aún el dolor paterno, a pesar de todo lo sucedido. Primero aseguremos tu patrimonio y reunimos todas las pruebas de sus acciones engañosas. Luego podremos decidir si presentamos cargos por intento de homicidio. La enfermera Carmen será una testigo clave, ya que presenció la escena y documentó las anomalías en su equipo médico. A las 7:45 de la mañana, firmé formalmente el Nuevo Testamento ante la presencia de Javier como testigo legal. El documento quedó oficialmente registrado, estableciendo a Elena como única heredera, universal, y excluyendo totalmente a Adrián de cualquier beneficio patrimonial. Carmen se volvió discretamente para informarnos que el turno de día comenzaría en 15 minutos, lo que implicaba que debíamos terminar nuestra reunión secreta antes de la llegada del nuevo personal. Javier, este documento debe permanecer en absoluto secreto hasta que decidamos el momento oportuno para revelarlo, le ordené mientras guardaba una copia en el cajón de mi mesita, escondida entre mis pertenencias. Comprendido perfectamente, Miguel. Mantendré total confidencialidad hasta recibir instrucciones específicas de tu parte. ¿Quieres que me ponga en contacto directamente con Elena para informarle sobre la situación? Todavía no. Prefiero manejar personalmente esa conversación cuando ella viene a visitarme. Elena merece escuchar la verdad directamente de mí, no a través de terceros. Javier se fue del hospital manteniendo su papel de médico consultor, llevándose consigo toda la documentación legal original para guardarla de forma segura en su despacho profesional. Yo permanecí en la cama, fingiendo estar durmiendo, pero internamente experimentaba una compleja mezcla de alivio, profunda tristeza y una férrea determinación. Había tomado la decisión más difícil de mi vida, pero también la más necesaria para resguardar mi dignidad y el fruto de décadas de trabajo honesto. A las 8:50 de la mañana, Beatriz llegó al hospital cargando una carpeta considerable llena de documentos. Su rostro reflejaba preocupación y desconcierto, claramente intrigada por mi petición urgente de revisar papelería financiera a esas horas tan tempranas. Miguel, encontré cosas muy extrañas en el estudio, me dijo mientras se sentaba a mi lado en la cama y abría la carpeta con un gesto serio. Hay documentos que nunca había visto y algunos son muy recientes. Carmen, que se había convertido en nuestra aliada discreta, se aseguró de que tuviéramos total privacidad al cerrar la puerta y colocar el cartel de no molestar. Consulta médica en proceso. Afuera. Beatriz comenzó a mostrarme sistemáticamente cada documento sospechoso que había encontrado durante su búsqueda matutina. El primer papel que me enseñó me provocó una conmoción inmediata. Era un contrato de préstamo personal por 85.000 euros, fechado en enero de 2024, firmado por Adrián Vázquez Ruiz, utilizando como garantía la futura herencia de la empresa familiar. ¿Tú diste permiso para esto, Miguel?, te preguntó Beatriz con una incredulidad evidente en su voz. Jamás he visto este documento en mi vida, respondí, sintiendo cómo la indignación crecía en mi interior. Adrián usó mi empresa como aval sin mi conocimiento ni consentimiento. Esto constituye un fraude financiero grave. El segundo documento era aún más alarmante. Una solicitud de hipoteca por 125.000 euros sobre nuestro apartamento de Marbella, presentada por Adrián y Pilar el febrero pasado, indicándome como garantía solidaria a Miguel Ángel Vázquez Moreno. Mi firma había sido falsificada burdamente. Beatriz, confronté. Compara esta firma con mi autógrafa de verdad que aparece en cualquier documento oficial que poseo. Le señalé el papel con la falsificación obvia.
Para cualquier experto en análisis de escritura, las diferencias son totales y evidencias. Luego, seguimos mirando todos los demás papeles. Había recibos que probaban pagos a prestamistas de dinero en efectivo, cuentas de compras caras realizadas a crédito y hasta un acuerdo previo para vender el apartamento de la playa en Marbella por 380,000. ¿Te lo imaginas? En el acuerdo se decía que la venta se cerraría en cuanto se hiciera efectiva la entrega de mi herencia. Miguel, si contamos todos estos documentos, Adrián y Pilar tienen una deuda total que pasa los 180,000 euros en apenas los últimos 6 meses, me calculó Beatriz mientras sumaba en su cabeza todas las cantidades. Y la garantía de todo ese dinero son bienes que legalmente siguen siendo nuestros. La dimensión de este engaño económico me quedó paralizada por un rato. No solo habían planeado matarme, sino que además habían estado ordenando minuciosamente el despojo de todo mi patrimonio por meses, copiando mi firma sin mi permiso y poniendo en riesgo propiedades familiares sin tener ninguna autorización legal. Justo en ese momento clave, el doctor Carlos Jiménez entró para hacer su chequeo médico de la mañana. Su cara cambió de inmediato al ver la carpeta abierta, con papeles regados en mi cama, y la tensión que flotaba en el aire. «Buenos días, señor Moreno. ¿Cómo le ha ido esta mañana?» «Veo que tiene una visita muy temprano», me dijo mientras revisaba mi historial en su computadora de mano. «Doctor Jiménez, necesito hablarle sobre algo que considero muy importante», le comentó, usando un tono grave que enseguida capturó su atención de médico profesional. La enfermera Carmen, la que estuvo en el turno de noche, vio un suceso muy raro en mi cuarto en la madrugada. ¿Sería posible que converse con ella para que le cuente los detalles? El doctor se acercó y la llamó por el altavoz interno a Carmen, quien se presentó al cabo de pocos minutos con el informe sobre lo ocurrido en la noche. «Doctor, anoté una situación fuera de lo común cerca de las 3:30 de la mañana», explicó Carmen con mucha calma y total profesionalidad. El hijo del paciente estaba manejando el aparato de oxígeno sin permiso. Cuando llegué, el tubo estaba desconectado y los niveles de respiración del señor Moreno habían disminuido bastante. El doctor Jiménez arrugó la frente mientras leía con atención el informe escrito que Carmen le entregó. «Esto es extremadamente delicado, señor Moreno. Cualquier corte o interrupción no autorizada del oxígeno puede tener consecuencias mortales para alguien en su estado de salud actual. Doctor, basándome en este incidente y por motivos de seguridad personal, le pido que pongan un sistema que grabe lo que sucede en mi habitación», le dije sin rodeos. «Me da miedo que puedan volver a ocurrir cosas parecidas». El médico se detuvo a pensar un momento mi petición. «Es algo que no se pide a menudo, señor Moreno, pero viendo lo que ha dejado documentado la enfermera Carmen, puedo encontrar una razón para la instalación de cámaras de vigilancia como una medida médica de precaución». «Oni se lo agradecería muchísimo, doctor. Estar tranquilo me resulta esencial para poder recuperarme y estos sucesos me están provocando mucho estrés», insistí con un tono que convencía. «De acuerdo. Voy a ponerme en contacto de inmediato con el área de seguridad del hospital para que instalen un sistema de video discreto antes del mediodía. Las cámaras registrarán cualquier movimiento en su cuarto las 24 horas. Una vez que el doctor Jiménez salió para encargarse de coordinar la colocación del equipo de seguridad, Beatriz y yo seguimos examinando los documentos del engaño. Cada papel significaba una capa más de traición y manipulación que habían estado realizando a mis espaldas durante meses. «Miguel, hay algo más que tengo que enseñarte», comentó Beatriz con la cara muy seria mientras sacaba un sobre cerrado del fondo de la carpeta. Lo hallé escondido detrás de otros documentos en el último cajón del escritorio. Abrí el sobre y encontré varias fotos de nuestras propiedades más valiosas: la casa principal, el apartamento de la playa, la sede central de la empresa de construcciones y varios terrenos de inversión. Cada fotografía tenía notas escritas a mano, con cálculos del precio que tendrían en el mercado y las fechas en las que planeaban venderlas. «Beatriz, esto prueba que han estado haciendo un inventario de todos nuestros bienes de forma organizada
para venderlos después, analizó mientras miraba cada imagen. No es un plan que se les ocurrió de un día para otro. Han estado preparando este robo por mucho tiempo. La prueba recogida dibujaba un panorama desolador de premeditación, fraude y traición familiar que superaba lo peor que podía imaginar. Adrián y Pilar no solo habían ideado mi muerte, sino que además habían estado planeando cuidadosamente cómo quedarse con todo mi patrimonio. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Miguel?, preguntó Beatriz con los ojos llenos de lágrimas, claramente superada por la magnitud del engaño de nuestro hijo. Ahora esperamos, contesté con una calma que daba escalofríos. Las cámaras estarán puestas antes del mediodía y estoy seguro de que Adrián volverá a venir para tratar de terminar lo que empezó anoche. Esta vez tendremos la prueba grabada e irrefutable de su intención de asesinarme, a las 11:45 de la mañana. Técnicos especializados del equipo de seguridad del hospital terminaron de colocar de manera discreta 2 cámaras de alta calidad en mi cuarto. Una fue estratégicamente ubicada para capturar toda la zona de los aparatos médicos, mientras que la otra ofrecía una vista completa y abierta de la habitación. El jefe de seguridad, un hombre con experiencia llamado Roberto Castillo Méndez, me explicó en persona cómo funcionaba el equipo. Señor Moreno, las cámaras graban sin parar en alta definición con el sonido ambiente. Todo se guarda automáticamente en nuestros servidores centrales y usted también puede ver las imágenes al momento, desde este pequeño monitor que está aquí. Me mostró una pantalla táctil, pequeña, colocada cerca de mi cama, disimulada entre los demás equipos médicos que se usan siempre. Si usted nota algo raro o sospechoso, puede apretar este botón de alarma silenciosa y el personal de seguridad vendrá de inmediato sin hacer ruido. Beatriz se quedó a mi lado toda la mañana, organizando con detalle todas las pruebas en papel que habíamos conseguido. Hicimos un registro completo y ordenado por fechas de cada negocio fraudulento, cada firma falsa y cada compromiso económico adquirido de forma ilegal por Adrián usando mis propiedades. Miguel, Elena llamó hace media hora para saber cómo estabas, me informó Beatriz. Le dije que te encontrabas estable, pero que preferías descansar hoy. ¿Cuándo piensas contarle todo esto que está sucediendo? Cuando consiga la prueba grabada definitiva de lo que Adrián quiere hacer, respondí con firmeza. Elena merece saber la verdad completa, pero quiero tener las pruebas que no se puedan negar antes de destruir la imagen que tiene de su hermano. Durante las primeras horas de la tarde, varios miembros del personal médico hicieron sus visitas habituales, todos comentando de forma positiva sobre mi mejoría progresiva. Era irónico, mientras mi cuerpo sanaba, mi mundo emocional se venía abajo por la traición de la familia. A las 2:30 de la tarde, 14:30, el doctor Jiménez llegó con buenas noticias sobre mi salud. Señor Moreno, sus niveles de oxígeno están totalmente normales y la infección en el pulmón está reaccionando muy bien a los medicamentos contra bacterias. Si seguimos mejorando así, podría pensar en darle el alta del hospital en una semana. Doctor, ¿sería posible seguir pareciendo frágil por unos cuantos días más?, le preguntó, con una petición que obviamente lo sorprendió. Por razones personales que prefiero no decir, necesito que cualquier persona que me visite vea todavía débil e indefenso. El médico me miró con curiosidad profesional, pero respetó mi decisión. Puedo modificar un poco la medicina para que se mantenga cierta apariencia de sueño y podemos seguir con el oxígeno extra, aunque ya no sea estrictamente necesario. ¿Tiene esto que ver con el equipo de vigilancia que pusimos? Exactamente, doctor. Agradezco mucho su comprensión y su total discreción, le confirmé, sintiendo alivio al tener un médico aliado que entendía la gravedad de mi situación sin hacer preguntas de más. Beatriz se fue un rato a casa para preparar algo de comida y traer ropa limpia, pero antes acordamos señales discretas para comunicarnos en los momentos de peligro. Si algo grave llegaba a pasar, ella regresaría al instante. El 16 de marzo amaneció con una tensión palpable. Yo había dormido poco y mal, pensando en lo que podría suceder ese día. Las cámaras habían grabado una noche tranquila, pero mi intuición me decía que Adrián volvería pronto
para consumir su oscuro plan punto a las 10:15 de la mañana, 10:15. Justo como lo había imaginado, Adrián apareció en la puerta de mi cuarto. Llevaba flores nuevas y una cara de preocupación simulada que ahora yo podía distinguir claramente como una actuación medida. «Buenos días, papá». «¿Cómo sigues hoy?», preguntó mientras podíamos poner las flores en un jarrón junto a la ventana. Su manera de actuar parecía completamente normal para cualquiera que lo viera de fuera. Mantuve los ojos medio cerrados y respiré con una dificultad fingida, simulando que estaba mucho más débil de lo que en realidad me sentía. «Adrián, me siento muy agotado hoy», murmuré con una voz apenas audible. «No te preocupes, papá. Los médicos dicen que te estás recuperando muy bien. Solo tienes que descansar y pronto estarás en casa con nosotros», contestó, sentándose junto a mi cama con una dulzura que no era real. Por los siguientes 20 minutos, tuvimos una conversación sencilla sobre cosas de todos los días. Adrián preguntó sobre lo que comí, cuánto me dolía y mis expectativas para mejorar. Todo sonaba perfectamente normal, como cualquier plática entre un padre y un hijo en el hospital. Sin embargo, yo observaba con disimulo cada uno de sus gestos, esperando el instante en que mostraría lo que de verdad quería. Las cámaras grababan en silencio cada palabra, cada acción, cada expresión que serviría después como prueba legal indiscutible. A las 11:30, 11:30, Adrián se levantó y se dirigió a la ventana, fingiendo admirar la vista de afuera del hospital. «Papá, hay algo que necesito discutir contigo cuando te sientas con más energía», dijo sin voltear a verme. «¿Qué necesitas, hijo?», ya preguntó manteniendo mi simulación de debilidad extrema. «Es sobre la compañía, papá. Pilar y yo hemos estado pensando que tal vez deberías empezar a transferir la dirección a la siguiente generación. Ya tienes 68 años y este susto médico nos ha hecho pensar en el futuro». Sus palabras confirmaron por completo lo que había oído en su confesión nocturna 2 días antes. Estaba dando inicio a la plástica, que al final lo llevaría a revelar sus aviones criminales ante las cámaras. «Adrián, aún no me siento listo para tomar esas decisiones tan importantes», le contesté con voz débil, dándole espacio para que siga con su estrategia. «Lo entiendo perfectamente, papá, pero piénsalo. Construcciones Vázquez podría valer más de 2 millones de euros si decidimos venderla en el momento adecuado. Con esa cantidad, tú y mamá podrían vivir sin ningún problema de dinero por el resto de sus días». La ambición en su voz se hacía más y más clara mientras detallaba sus planos para deshacerse de mis bienes. Continué fingiendo estar demasiado débil para entender completamente sus ideas, lo que lo motivó a ser más específico y directo en lo que proponía. «Además, papá, Elena vive en Barcelona y claramente no le interesa el negocio familiar. Sería más sencillo que Pilar y yo nos encargáramos de todos los temas administrativos y legales», agregado mientras regresaba a sentarse a mi lado. Era la oportunidad que yo estaba esperando. «Adrián, creo que necesito reposar un poco más», murmuré, cerrando totalmente los ojos y aflojando todo mi cuerpo para simular que me había quedado dormido profundamente por el agotamiento. Mi actuación salió a la perfección. Adrián se quedó varios minutos observándome en silencio, verificando al parecer que estaba completamente inconsciente. Pude sentir su respiración cerca de mi cara, probablemente comprobando qué tan profundo era mi supuesto sueño. Una vez que se convenció de que estaba totalmente vulnerable, su actitud cambió de manera radical. Su voz tomó el mismo tono frío y calculador que había escuchado en la madrugada del 14 de marzo. «Perfecto, viejo obstinado», se dijo en voz baja mientras se dirigía de nuevo al aparato de oxígeno. «Mira, esta vez no habrá interrupciones inesperadas de enfermeras metiches». Las cámaras de seguridad captaron con exactitud cada uno de sus movimientos mientras inspeccionaba con cuidado el tubo de oxígeno. Esta vez, sin embargo, se acercó de una forma mucho más precavida y ordenada que en su primer intento. «2 días perdidos por culpa de esa enfermera», continuó hablando en voz baja, pensando claramente que yo no podía oírlo. «Pero ahora tengo tiempo de sobra para hacer esto bien y sin dejar rastros sospechosos».
Comenzó desconectando lentamente el tubo principal del suministro de oxígeno, pero esta vez también manipuló los mandos del monitor para que las alarmas no se encendieran de inmediato. Su conocimiento técnico me asombró y me hizo entender que había estudiado a fondo cómo funcionaba el equipo médico. Pilar tenía razón cuando dijo que necesitábamos un plan más complejo. Insomanius confesó mientras seguía manejando los sistemas de monitoreo. Los 180.000 euros que debemos no pueden esperar más. Los prestamistas van a empezar a tomar nuestras propiedades la próxima semana si no pagamos todo. Sus palabras confirmaron con exactitud las cifras que Beatriz y yo habíamos calculado a partir de los documentos fraudulentos encontrados en casa. Pero ahora escuchaba directamente de su boca la confirmación de que habían recurrido a prestamistas ilegales, lo que complicaba aún más mi situación económica. Construcciones Vázquez se puede vender fácilmente por 2.300.000, según las valoraciones que hicimos el mes pasado. Continuó su confesión mientras se aseguraba de que el oxígeno hubiera dejado de salir por completo. Con esa cantidad cubrimos todas las deudas, compramos el apartamento en Málaga que hemos estado mirando y todavía nos sobran más de 400.000 euros para cosas personales. La precisión en sus números me demostró que no era un plan improvisado, surgido de la desesperación, sino una estrategia organizada minuciosamente durante meses. Habían evaluado mi empresa como profesionales, identificado posibles compradores y calculado con exactitud cuánto dinero sacarían de mi muerte. Elena jamás sospechará nada raro. Continuó mientras se aseguraba de que no había ninguna huella de manipulación en el equipo. Vive muy lejos y casi no viene a Madrid. Para cuando venga al funeral, ya habremos terminado todos los trámites legales. En ese momento mi indignación llegó a un nivel que nunca había sentido en mis 68 años de vida. No solo estaba escuchando los detalles de mi propio asesinato, sino que además conoció sus planes para engañar a Elena y robarle la parte de la herencia que le correspondía. El abogado primo de Pilar ya dejó listos todos los papeles de la sucesión rápida. Añadió con una satisfacción muy evidente en su voz. En España, cuando no hay un testamento específico reciente, los hijos heredan de forma automática a iguales partes. Elena recibirá su porción, claro, pero nosotros manejaremos la venta y la administración de todos los bienes. Su desconocimiento sobre mi nuevo testamento me dio una ventaja estratégica adicional. Adrián y Pilar habían basado todo su plan en la idea de que mi testamento de 2021 seguía vigente, sin imaginar que yo había cambiado completamente mis decisiones sobre la herencia solo 2 días antes. Por unos 12 minutos, me quedé sin el oxígeno extra, mientras Adrián acomodaba con gran cuidado la escena para que pareciera una falla natural del aparato médico. Su experiencia anterior del 14 de marzo le había enseñado exactamente qué ajustes hacer para evitar que las alarmas sonaran al momento. Esta vez, cuando las enfermeras descubren que el equipo falló, será demasiado tarde para poder revivirte, murmuró con una satisfacción de mal augurio. A tu edad y con esta enfermedad en el pulmón, estar sin oxígeno por 15 minutos será fatal sin remedio. En ese instante crucial, cuando empezaba a sentir los primeros síntomas reales de falta de oxígeno, decidió que ya tenía suficiente evidencia incriminatoria. Era el momento de ejecutar la última parte de mi estrategia. Oprimí discretamente el botón de alerta silenciosa que Roberto Castillo había instalado cerca de mi cama. El sistema enviaría de inmediato una señal al centro de control de seguridad y personal especializado vendría a mi cuarto en menos de 2 minutos. Al mismo tiempo, abrí lentamente los ojos y me senté un poco en la cama, fingiendo despertar de mi sueño profundo de forma gradual. Mi actuación debía ser totalmente convincente para capturar su reacción de sorpresa total. «Adrián, ¿qué estás haciendo con mi oxígeno?», preguntó con una voz débil, pero claramente audible, simulando confusión y no saber bien qué pasaba por haber despertado de golpe. Su rostro se transformó instantáneamente en una máscara de terror absoluto. Los ojos se le salieron de las órbitas, su piel se puso blanca de golpe
y sus manos comenzaron a temblar sin control. Nunca había visto a una persona sentir tal nivel de shock y pánico. Papá, yo solo estaba... El tubo parecía estar mal conectado. Tartamudeó con desesperación mientras intentaba volver a conectar rápido el oxígeno con movimientos torpes y nerviosos. Adrián, escuché absolutamente todo lo que dijiste, declaró con una voz que poco a poco recuperaba su fuerza y autoridad natural. Cada palabra sobre los 180.000 euros de deudas, los planos de vender mi empresa por 2 millones, 300.000 y tus intenciones de matarme para cobrar la herencia. Sus piernas empezaron a flaquear y tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. Su boca se abría y se cerraba sin emitir sonido, como un pez fuera del agua luchando por respirar. En ese mismo momento, la puerta se abrió y 3 guardias de seguridad entraron discretamente a la habitación, seguidos por Carmen y el doctor Jiménez, a quienes el sistema de emergencia había alertado automáticamente. Señores, todo lo que acaba de suceder ha sido grabado por nuestras cámaras de seguridad, anunció Roberto Castillo mientras mostraba su tableta con las imágenes en tiempo real. Tenemos prueba visual completa de la manipulación no autorizada del equipo médico y confesiones claras de intenciones criminales. Adrián se dejó caer por completo sobre una silla, cubriendo la cara con las manos mientras sollozaba sin poder parar. Por favor, no llamen todavía a la policía, suplicó Adrián entre lágrimas de desesperación. Papá, ¿puedo explicarte todo? Las cosas se pusieron muy difíciles y no supimos qué hacer. Nunca quise hacerte daño de verdad. Su tristeza exagerada me provocó una mezcla de desprecio y lástima que jamás creí sentir por mi propio hijo. Después de escuchar sus confesiones detalladas sobre planos de asesinato, ahora intentaba minimizar la gravedad de sus actos criminales. Roberto, por favor, pon las grabaciones completas para que todos los aquí presentes escuchen exactamente lo que mi hijo confesó mientras pensaba que estaba dormido, pedí, manteniendo un tono firme y controlado. Roberto Castillo conectó su tableta al monitor grande de la habitación y reprodujo toda la secuencia grabada desde que Adrián había comenzado a manipular el oxígeno. Las imágenes eran totalmente claras y el audio capturó perfectamente cada palabra de su confesión. El doctor Jiménez escuchó con una cara cada vez más grave, mientras Carmen tomaba notas adicionales para el informe médico oficial. Los guardias de seguridad se quedaron en su sitio, preparados para intervenir si la situación se ponía más tensa. Señor Moreno, según estas grabaciones, su hijo no solo intentó cortar de forma deliberada su suministro de oxígeno, sino que además confesó abiertamente que quería causarle la muerte para obtener un beneficio económico, declaró Roberto con absoluta profesionalidad. Papá, por favor, discúlpame, suplicó Adrián arrodillándose junto a mi cama. Estamos desesperados por las deudas. Los prestamistas nos amenazaron con hacernos daño físico si no pagamos esta semana. No encontramos otra salida. Adrián, adquirir 180.000 euros en deudas usando mi empresa y mis propiedades como garantía sin mi permiso ya es un fraude económico muy grave. Le respondí con total frialdad. Pero planear mi asesinato como solución a tus problemas de dinero sobrepasa todo límite imaginable. En ese momento, Javier Morales apareció en la puerta del cuarto. Lo había llamado discretamente la noche anterior y habíamos quedado en que llegaría justo a esta hora con todos los papeles legales necesarios para la confrontación final. Buenos días, Miguel. Veo que la situación se ha desarrollado tal como lo pensamos, dijo Javier mientras entraba llevando su maletín de piel y observando la escena con una expresión seria, pero tranquila. Adrián reconoció de inmediato a nuestro abogado de la familia y su rostro se puso aún más pálido, entendiendo al instante que la presencia de Javier significaba más problemas legales para él. Javier, por favor, muéstrale a Adrián el documento que registramos de forma oficial el 15 de marzo de 2024. Le pedí directamente, sin rodeos ni explicaciones innecesarias. Javier sacó una carpeta de su maletín y le entregó una copia certificada del Nuevo Testamento a Adrián, quien la recibió con las manos temblorosas. Sus ojos recorrieron rápidamente el documento,
mientras su expresión pasaba del asombro inicial al horror total. Esto no puede ser verdad, murmuró leyendo las cláusulas que lo excluían completamente de cualquier herencia. Papá, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Fuiste mi hijo hasta el momento en que decidiste convertirte en mi posible asesino. Le respondí con una firmeza que se sorprendió incluso a quienes me conocían bien. Este testamento establece que Elena Vázquez Ruiz recibirá la totalidad de Construcciones Vázquez, todas las propiedades, cuentas de banco y cualquier bien de valor que forme parte de mi patrimonio. Adrián empezó a respirar de forma muy agitada mientras asimilaba todas las implicaciones de su nueva realidad. No solo había perdido cualquier esperanza de recibir herencia, sino que además se enfrentaba a cargos criminales por intento de homicidio y fraude financiero. Además, Adrián, este testamento incluye puntos específicos que anulan cualquier deuda adquirida usando mi nombre, mi empresa o mis propiedades como garantía, sin una autorización escrita explícita, añadió Javier con un tono profesional e inflexible. Eso quiere decir que los 180.000 euros que le debes a los prestamistas privados son enteramente tu responsabilidad personal. Continué explicando las consecuencias legales de sus actos fraudulentos. Mi patrimonio está completamente a salvo de cualquier reclamo de tus acreedores. Pilar eligió ese instante exacto para hacer su entrada dramática en la habitación, al parecer alertada por alguien sobre la situación crítica que se desarrollaba. Su rostro reflejaba una mezcla de rabia y desesperación que la hacía parecer totalmente fuera de control. ¿Qué está sucediendo aquí?, gritó dirigiéndose agresivamente hacia mí. ¿Por qué hay guardias y por qué Adrián está llorando? Pilar, tu esposo acaba de ser descubierto intentando matarme por segunda vez para cobrar una herencia que ya no existe. Le expliqué con absoluta calma, disfrutando en secreto su reacción de incredulidad total. Roberto puso de nuevo las grabaciones para que Pilar también viera, quien escuchó con horror creciente las confesiones detalladas de Adrián sobre sus planos criminales y las deudas que habían adquirido de forma fraudulenta. Esto es una argumentación, gritó Pilar apenas terminó de oír todas las pruebas. Ustedes han alterado estas grabaciones para inculpar a Adrián. Mi sueño siempre ha sido alguien que manipula y controla. Señora, estos audios y videos los tomó un equipo de seguridad del hospital con certificación completamente legal. Intervino Roberto, mostrando los datos técnicos que probaban que las imágenes eran auténticas. Cualquier experto forense confirmará que no se han cambiado ni tocado. Carmen reforzó con su testimonio profesional. Además, yo fui testigo directo del primer intento de manipulación del aparato de oxígeno en la madrugada del 14 de marzo. Todo consta en mis informes oficiales. Pilar se giró hacia Adrián, buscando con desesperación alguna excusa que pudiera minimizar la gravedad de lo ocurrido, pero él seguía inmóvil por el impacto y la certeza de que su vida había dado un giro irreversible. Adrián, habla. Diles que todo esto es un error, le suplicó mientras lo sacudía por los hombros. No hay nada que explicar, Pilar, respondió Adrián con la voz rota. Lo planeamos los dos. Necesitábamos el dinero y pensamos que nadie se enteraría nunca. Su confesión final eliminó cualquier posibilidad de negarlo o disimularlo más. Ambos quedaron totalmente al descubierto, con pruebas irrefutables de sus intenciones criminales y sus actividades de engaño. Javier, comienza con todos los trámites legales necesarios para resguardar completamente mi patrimonio, le ordenó mientras veía cómo la pareja que había considerado familia se derrumbaba frente a mí. Ya tengo preparadas las denuncias por intento de homicidio, fraude con documentos y uso de papeles falsos, confirma Javier. También contacté a un experto en delitos económicos para recuperar cualquier bien que hayan transferido de manera ilegal. La justicia por fin empezaba a hacer acto de presencia. La reacción de Pilar fue explosiva y totalmente previsible. Se lanzó hacia mi cama gritando acusaciones sin sentido, pero los guardias de seguridad la detuvieron con profesionalismo antes de que pudiera tocarme. «Eres un monstruo», chilló con una rabia descontrolada. «Adrián es tu hijo.
¿Cómo puedes destruir a tu propia familia por dinero? Todo lo que hicimos fue por estar desesperados, no por maldad. Su doble moral me daba mucho asco. Después de planear con detalle mi asesinato y contraer deudas falsificadas por meses, ahora intentaba mostrarse como una víctima de circunstancias difíciles. Pilar. Los 180.000 euros que deben no aparecer por arte de magia de la noche a la mañana, le contesté manteniendo un tono tranquilo que contrastaba fuertemente con su histeria. Ustedes pidieron préstamos siendo conscientes, falsificaron mi firma y usaron mis propiedades como garantía sin permiso. Eso requiere planificación pensada, no un arrebato por desesperación. Javier intervino mostrando la carpeta completa con los documentos fraudulentos que Beatriz había juntado. Señora Vázquez, tenemos pruebas de al menos 15 operaciones financieras distintas, hechas en los últimos 8 meses, usando el patrimonio del señor Moreno, sin autorización como respaldo. Los ojos de Pilar se dirigieron a los documentos con una cara de desesperación creciente. Sabía muy bien que cada papel significaba una prueba más que complicaría aún más su situación legal. Además, continuó Javier sin piedad, hemos encontrado fotografías de propiedades familiares con notas escritas a mano sobre su valor en el mercado y fechas pensadas para la venta. Todo con la letra de su esposo. Adrián finalmente levantó la cabeza con los ojos rojos por el llanto y miró directamente a Pilar. Ya no podemos seguir mintiendo, Pilar. Está todo documentado y grabado. Hemos perdido completamente. Cállate, Adrián, y le gritó su esposa. No digas nada más sin un abogado. Era demasiado tarde para cualquier estrategia de defensa. Las pruebas eran abrumadoras, y las confesiones grabadas eliminaban cualquier forma de argumentar inocencia o circunstancias atenuantes. En ese momento de máxima tensión, Elena apareció de repente en la entrada del cuarto. Había tomado el primer vuelo desde Barcelona, después de que Beatriz la llamara esa mañana, explicándole solo una parte de la gravedad de la situación familiar. «Papá, ¿qué está pasando aquí?», Sam preguntó Elena con una cara de confusión mientras miraba la escena. Guardias, abogados, equipos de grabación y sus familiares en estado de colapso emocional total. «Elena, siéntate, por favor. Necesitas escuchar algo que cambiará para siempre lo que piensas de tu hermano», le dije mientras le señalaba una silla lejos del caos que rodeaba a Adrián y Pilar. Roberto reprodujo nuevamente las grabaciones completas para que Elena viera, quien escuchó en silencio absoluto las confesiones detalladas de Adrián sobre sus planes de asesinato y apropiación de bienes. Su rostro fue pasando del shock inicial al horror, luego a la incredulidad y finalmente a una tristeza muy profunda que me dolió en el alma. «Adrián, ¿de verdad planeas matar a papá por plata?», le preguntó directamente con la voz quebrada por la emoción. Su hermano no pudo mirarla a los ojos y agachó la cabeza avergonzada. «Elena, todo se complicó mucho. Le debíamos dinero a gente peligrosa, no vimos otra salida. ¿Y yo qué papel jugaba en sus aviones?», se continuó Elena con una firmeza que me llenó de orgullo. Según lo que oí en esas grabaciones, pensaban engañarme sobre cómo murió papá y manejar a su antojo la herencia. Pilar intentó interrumpir con más justificaciones desesperadas, pero Elena la hizo llamar con un gesto de autoridad que demostraba el carácter fuerte que siempre había admirado en ella. «No quiero oír excusas tuyas. Pilar, has estado involucrada en un plan para asesinar a mi padre. No hay justificación posible para eso», declaró Elena con una madurez emocional que superaba por mucho a la de personas mayores. «Elena, tu padre modificó su testamento para dejar fuera por completo a Adrián y nombrarte a ti como la única heredera universal», le informó Javier, entregándole una copia del documento legal. Elena leyó con cuidado el testamento con una cara seria, procesando en su mente las implicaciones de las decisiones que yo había tomado en los últimos días. «Papá, entendiendo perfectamente por qué tomaste esta decisión», me dijo por fin mientras se acercaba a mi cama y tomaba mi mano con una ternura sincera. Nadie debería tener que enfrentar una traición de este tamaño por parte de su propia familia.
Su apoyo total me dio una sensación de alivio emocional que había estado necesitando con urgencia desde que comenzó toda esta pesadilla. Adrián, Pilar, quiero que salgan inmediatamente de este hospital y no se acerquen más a papá, ordenó Elena con una autoridad natural que generaba respeto instantáneo. Claro que han causado suficiente daño y dolor. Elena, por favor, somos familia, suplicó Pilar haciendo un último intento desesperado de manipular las emociones. La familia no planea asesinatos por dinero, respondió Elena con absoluta frialdad. Ustedes eligieron convertirse en delincuentes. Ahora deben afrontar las consecuencias de sus decisiones. Los guardias de seguridad, siguiendo las instrucciones de Roberto, acompañaron formalmente a Adrián y Pilar fuera de la habitación y del hospital, con órdenes claras de no permitir su regreso sin un permiso legal explícito. Dr. Jiménez, quiero quede registrado de manera oficial que Adrián Vázquez Ruiz y Pilar Vázquez Ruiz tienen prohibido el acceso a este cuarto, ya cualquier dato sobre mi estado de salud. Solicité formalmente. Totalmente entendido, señor Moreno. Actualizaré de inmediato su historial clínico con estas restricciones de acceso, confirme el médico mientras toma notas en su tableta. Una vez que el cuarto se calmó y nos quedamos solos, Elena, Javier, Beatriz y yo, por fin pude respirar hondo y sentir que había recuperado el control total de mi vida y mi patrimonio. Papá, lamento muchísimo que hayas tenido que pasar por esta experiencia tan dolorosa, me dijo Elena con lágrimas en los ojos. Nunca sospeché que Adrián fuera capaz de algo así. Elena, ni tú ni nadie podía haber previsto esta traición. Adrián y Pilar tomaron decisiones premeditadas que los llevaron por un camino criminal. Tú no tienes ninguna culpa en sus actos. ¿Qué va a pasar ahora con ellos?, preguntó con la curiosidad natural sobre las consecuencias legales que enfrentarían sus antiguos parientes. Javier presentará denuncias penales por intento de homicidio y fraude con documentos. Le expliqué. Además, sus acreedores privados comenzarán los procesos de embargo cuando se enteren de que no tendrán acceso a mi patrimonio para saldar sus deudas. La justicia finalmente seguiría su rumbo lógico. 3 semanas después, el 8 de abril de 2024, me dieron el alta del hospital con una salud completamente recuperada. La neumonía había sido superada con éxito. Irónicamente, todo el estrés emocional de la traición familiar no había afectado negativamente mi recuperación física. Elena se había quedado en Madrid durante todo ese tiempo, trabajando a distancia desde Barcelona y coordinando con Javier todos los detalles legales relacionados con el cambio de dueños de la herencia y los procesos judiciales contra Adrián y Pilar. Papá, he estado revisando con detalle todos los registros de contabilidad de Construcciones Vázquez, me informó Elena mientras organizaba documentos en la mesa del comedor de nuestra casa. La empresa está en una excelente situación económica, pero creo que deberíamos considerar invertir el dinero en diferentes áreas para proteger mejor el patrimonio. Su capacidad profesional y su visión estratégica me impresionaron mucho. Durante años, había subestimado su interés y aptitud en los negocios familiares, creyendo erróneamente que su carrera independiente en Barcelona significaba que estaba totalmente desconectada de nuestros asuntos empresariales. Elena, ¿te gustaría tomar gradualmente la dirección directa de la empresa?, se le preguntó sin rodeos, con genuina curiosidad sobre lo que ella quería hacer en el futuro. Sinceramente, papá, creo que sería más conveniente vender la constructora a compradores serios y reinvertir el capital en sectores más modernos y variados. Respondió con una perspectiva de negocio que me sorprendió por su madurez y visión a futuro. Su sugerencia tenía una base económica sólida. A mis 68 años, ya no tenía la energía ni las ganas de seguir manejando activamente una empresa de construcción, sobre todo después de descubrir que mi heredero planeado había estado usando la compañía ilegalmente para garantizar préstamos fraudulentos. ¿Ha encontrado posibles compradores?, le preguntó, interesado en explorar esa opción. Javier me puso en contacto con 3 grupos inversores
que se especializan en adquirir empresas constructoras bien establecidas. Según los cálculos iniciales, Construcciones Vázquez podría venderse por aproximadamente 2.400.000 euros. Considerando nuestro historial de proyectos, clientes fijos y bienes inmuebles, la cifra coincidía casi exactamente con las estimaciones que Adrián había mencionado en sus confesiones grabadas, lo cual añadía una amarga ironía a toda la situación. Él había calculado bien el valor de mercado de la empresa, pero jamás recibiría ni un solo euro de esa venta. Durante esas semanas de recuperación, Javier nos mantuvo al tanto del avance de los procesos legales contra Adrián y Pilar. Los cargos por intento de homicidio habían sido presentados formalmente ante la Fiscalía, respaldados por pruebas de video irrefutables y declaraciones profesionales del personal del hospital. Miguel, además de los cargos criminales, hemos iniciado acciones civiles para recuperar cualquier bien que haya podido transferir usando documentos falsificados, me explicó Javier en una de sus visitas semanales. Aunque probablemente no recuperaremos mucho dinero, es importante sentar precedentes legales que protejan tu patrimonio. ¿Han intentado contactarte directamente o por medio de otras personas? Y le preguntó, con la morbosa curiosidad sobre cómo estaban enfrentando las consecuencias reales de sus actos criminales. Pilar llamó varias veces a mi oficina intentando negociar algún tipo de acuerdo fuera del juicio, pero le explicó claramente que no hay posibilidad de negociación. Los cargos criminales seguirán su curso legal normal, respondió con absoluta firmeza profesional Beatriz, quien se había mantenido sorprendentemente fuerte durante toda la crisis familiar. Comenzó a mostrar señales de alivio y renovación personal. La confirmación de que Elena era completamente digna de confianza y leal había calmado sus preocupaciones sobre el futuro de nuestros bienes. Miguel, creo que deberíamos aprovechar esta nueva etapa de nuestras vidas para hacer cosas que siempre dejamos para después. Me sugirió una tarde mientras preparaba té en la cocina. Tenemos salud, tenemos recursos económicos y ahora tenemos la tranquilidad de saber que Elena se ocupará de todo de forma responsable. Su sugerencia me hizo pensar en oportunidades que había estado ignorando por años debido a obligaciones de la empresa y responsabilidades familiares que ahora entendía que habían estado mal enfocadas. ¿Qué tienes en mente, Beatriz? Ya le preguntó con genuina curiosidad sobre lo que ella quería hacer. Siempre hablamos de viajar mucho por Europa, ir a museos, conocer culturas diferentes, pero nunca encontramos el momento adecuado. Ahora podríamos planear viajes largos, sin preocupaciones financieras ni compromisos urgentes de la empresa. La idea me resultó extremadamente atractiva. Durante décadas, había pospuesto experiencias personales en favor de obligaciones profesionales y familiares, muchas de las cuales ahora comprendía que habían sido inversiones emocionales equivocadas. Elena apoyó con entusiasmo la idea de los viajes. Papá y mamá deberían aprovechar sin duda esta oportunidad. Yo puedo coordinar la venta de la empresa y encargarme de todos los aspectos legales con Javier. Ustedes merecen disfrutar de esta nueva etapa sin preocupaciones administrativas. Durante las siguientes semanas, comenzamos a planificar seriamente una serie de viajes largos que nos permitirían explorar destinos que siempre habíamos querido conocer. Elena coordinó con agencias de turismo especializadas en viajes para personas mayores, asegurándose de que tuviéramos itinerarios cómodos pero emocionantes. El 15 de mayo, Elena me presentó una oferta formal de compra por Construcciones Vázquez por 2.350.000 euros, propuesta por un grupo inversor catalán, con excelente reputación y referencias comerciales sólidas. Papá revisó completamente sus antecedentes económicos y referencias de negocios. Son totalmente confiables y ofrecen condiciones de pago muy convenientes, 40% al momento de firmar el contrato y el saldo restante en 6 pagos mensuales con intereses mínimos. Elena, procede con la venta. Confío completamente en tu buen juicio profesional y tu capacidad para manejar esta operación, le confirmé, sintiendo una tranquilidad total
al delegar esta responsabilidad en manos competentes y leales. Mientras tanto, las noticias sobre Adrián y Pilar llegaban de vez en cuando a través de gente conocida. Su situación económica se había deteriorado drásticamente después de que los prestamistas privados descubrieron que no tendrían acceso a mi patrimonio para recuperar sus préstamos. Miguel, según informes que recibí de contactos en el sector financiero, han perdido su apartamento por un proceso de deuda hipotecaria y actualmente viven en un cuarto alquilado en las afueras de Madrid. Me informó Javier durante una de nuestras reuniones de seguimiento legal. ¿Ha conseguido Adrián un trabajo fijo? Se preguntó con una curiosidad un tanto oscura sobre cómo estaba enfrentando las consecuencias reales de sus decisiones criminales. Aparentemente trabaja como repartidor de comida a domicilio para una de esas aplicaciones móviles. Sus antecedentes penales pendientes han complicado significativamente sus opciones de empleo normales. La justicia de su situación no me daba satisfacción personal, pero sí confirmaba que las decisiones tienen consecuencias reales y adecuadas. Adrián había elegido una conciencia del camino de la traición y el crimen y ahora experimentaba directamente los resultados de esas elecciones. El 1 de junio firmamos oficialmente la venta de Construcciones Vázquez, completando así mi transición definitiva hacia la jubilación total y liberándome de cualquier responsabilidad empresarial que me mantuviera atado a Madrid. El 3 de diciembre de 2024, mientras el avión despegaba del aeropuerto de Madrid-Barajas con destino a Roma, sintió una liberación emocional que no había experimentado en décadas. Elena estaba sentada junto a la ventanilla, revisando nuestro itinerario de viaje de 2 años, que incluía 15 países diferentes en Europa, Asia y América. Papá, nuestro primer destino será Roma por 2 semanas, luego Florencia, después de París, y en enero estaremos en Suiza para esquiar, me explicó con un entusiasmo genuino mientras mostraba las reservas de hoteles en su tableta electrónica. Durante los 8 meses que habían pasado desde que salí del hospital, mi vida había experimentado una transformación completa que superaba mis mejores sueños. La venta de Construcciones Vázquez por 2.350.000 euros había dado seguridad financiera absoluta para el resto de nuestras vidas. Y lo más importante, había cortado cualquier vínculo material con las traiciones del pasado. Elena había demostrado ser una administradora excepcional de nuestros recursos, diversificando inteligentemente las inversiones y creando fondos de reserva que garantizaban ingresos pasivos estables por décadas. Su competencia profesional había superado ampliamente mis expectativas iniciales. Elena, quiero agradecerte por haber manejado de forma tan profesional toda la transición de la empresa ilegal, le dije con sinceridad mientras el avión alcanzaba la altura de crucero. Sin tu apoyo y tu capacidad, nunca habría podido resolver esta crisis familiar de forma tan exitosa. Papá, siempre supe que algún día tendríamos que enfrentar situaciones difíciles como familia, pero jamás imaginé que serían tan extremas, respondió con una reflexión madura. Lo importante es que descubras la verdad antes de que fuera demasiado tarde para protegerte. Durante los primeros meses después del hospital, Elena y yo habíamos desarrollado una relación de padre e hija mucho más cercana y verdadera de la que habíamos tenido por años. Su apoyo incondicional durante la crisis había revelado cualidades personales que yo había subestimado debido a la distancia y nuestras interacciones esporádicas. Los procesos judiciales contra Adrián y Pilar habían seguido su curso legal normal. En octubre, ambos habían sido condenados por fraude con documentos e intento de homicidio. Adrián recibió una pena de 4 años de cárcel, mientras que Pilar fue condenada a 3 años por ser cómplice en el crimen. Javier me informó la semana pasada que los embargos judiciales recuperaron alrededor de 35.000 euros en bienes que habían comprado con préstamos fraudulentos. Me había contado Elena durante nuestros preparativos de viaje. No es una suma grande, pero establece precedentes legales importantes. La justicia había triunfado completamente, aunque las consecuencias emocionales de toda la experiencia seguirían conmigo siempre. Había perdido un hijo, pero había
adquirido una profunda comprensión sobre la lealtad auténtica y el valor real de las relaciones familiares sinceras. Durante nuestro vuelo hacia Roma, reflexioné sobre los cambios fundamentales en mi forma de ver la familia, el dinero y el sentido de la vida. La traición de Adrián había sido terrible, pero también había sido un catalizador para descubrir fortalezas personales que no sabía que tenía y para valorar de verdad a las personas que merecían mi confianza y afecto. Papá, ¿alguna vez te arrepientes de las decisiones que tomaste con respecto a Adrián?, me preguntó Elena con genuina curiosidad sobre mis sentimientos más profundos. Elena, las decisiones que tomé fueron las únicas posibles para proteger mi dignidad y mi propia vida, le respondí con absoluta convicción. Adrián eligió una conciencia de convertirse en mi enemigo cuando planeó mi asesinato. Yo simplemente respondí de forma apropiada a esa amenaza. ¿Crees que alguna vez intentará contactarte otra vez?, continuó preguntando. Desde la prisión ha enviado varias cartas a través de intermediarios, pero todas han sido interceptadas por Javier siguiendo mis instrucciones específicas, le expliqué. No tengo ningún interés en leer disculpas o justificaciones de alguien que intentó matarme por plata. Elena avanzando en comprensión. Su madurez emocional para procesar situaciones familiares complejas continuaba impresionándome y reafirmaba mi confianza en haberla elegida como única heredera. Durante nuestros primeros días en Roma, experimentamos una sensación de libertad y renovación que había estado ausente de nuestras vidas por años. Visitamos el Coliseo, los museos vaticanos, la Fontana de Trevi y disfrutamos de largas comidas en restaurantes tradicionales sin ninguna prisa ni preocupación financiera. Miguel, no recuerdo la última vez que me sentí tan relajado y optimista sobre el futuro, me confesó Beatriz una tarde mientras caminábamos por las calles empedradas de Trastevere. Es como si hubiéramos recuperado una juventud que creíamos perdida. Su comentario capturaba perfectamente mis propios sentimientos. A mis 69 años, me sentí más enérgico y esperanzado que durante la década anterior, cuando había estado cargando sin darme cuenta con el peso de relaciones familiares dañinas y expectativas mal enfocadas. Elena había organizado nuestro itinerario para incluir experiencias culturales enriquecedoras, aventuras gastronómicas y suficiente tiempo libre para descansar y reflexionar. Su minuciosa planificación nos permitiría disfrutar de cada destino sin estrés logístico ni preocupaciones administrativas. Durante las noches en hoteles lujosos, a menudo pensaba en el dramático contraste entre mi situación actual y lo que habría sido mi destino si Adrián hubiera logrado llevar a cabo su plan asesino. En lugar de estar disfrutando de viajes por el mundo con personas que de verdad me querían, habría estado muerto y mi patrimonio habría sido robado por delincuentes que traicionaron mi confianza paternal. Chamapá, creo que esta experiencia traumática, aunque dolorosa, finalmente te liberó de obligaciones familiares que te estaban limitando por años, observó Elena durante una cena con vista al Panteón Romano. Su punto de vista era profundamente acertado. Durante décadas había invertido energía emocional y recursos económicos en relaciones que resultaron ser principalmente falsas, mientras subestimaba las conexiones auténticas que merecían más atención y cuidado. Elena, lo único que lamento es no haber reconocido antes tu lealtad genuina y haber permitido que Adrián acaparara tanto de mi atención durante años, le confesé honestamente. Lo importante es que ahora tenemos tiempo ilimitado para hacer más fuerte nuestra relación y crear recuerdos positivos juntos, respondió con una sabiduría emocional que me conmovió profundamente. Mientras planeábamos nuestros destinos futuros para los próximos 2 años, sentí una profunda gratitud hacia la vida por haberme dado una segunda oportunidad para experimentar la felicidad verdadera y relaciones familiares basadas en el amor genuino, en lugar de expectativas económicas. La traición de Adrián, paradójicamente, había sido el regalo más valioso que pude haber recibido. Mi propia liberación hacia una vida plena, auténtica y rodeada únicamente de personas que merecían mi confianza y afecto.
a los 69 años, por fin había comenzado a vivir de verdad. Si te gustó este relato, apoya este video, suscríbete al canal y comparte tus comentarios con nosotros. Para escuchar el siguiente relato, haz clic en la imagen de la izquierda. Gracias por vernos.